Tú sintonizas Héctor Rosales Televisión. Contenido exclusivo, programación continua. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En segundos, una nueva historia. Continuamos con el capítulo número 10 del libro de Ezequiel. Es uno de los más importantes, es uno de los más sugestivos, porque en su primera parte nos habla de cómo baja fuego como un castigo contra la ciudad infiel. Este es uno de los capítulos más sorprendentes de la Sagrada Escritura, porque, como ya lo he comentado con anterioridad, todos estos textos tienen un significado histórico, pero también profético. Aprendemos de esto que le pasó al pueblo de Israel, porque posteriormente vendrá un destino similar para aquellos malvados, que ya han sido señalados, ya han sido apartados en el capítulo número 9. Ezequiel capítulo 10, que en su primera parte nos habla sobre cómo baja fuego sobre la ciudad infiel. Versículo 1. Miré y vi que en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines apareció una como piedra de zafiro que figuraba sobre ellos a manera de un trono. Versículo 2. Y habló él al varón vestido de lino diciendo: Métete por entre las ruedas, por debajo del querubín, y llena tus manos de brasas de fuego de entre los querubines, y espárcelas sobre la ciudad. Y él fue a vista mía, dice Ezequiel, que lo vio. Versículo 3. Los querubines estaban de pie a la derecha de la casa cuando fue aquel varón, que según los intérpretes dicen es nuestro Señor Jesucristo, y la nube llenaba el atrio interior. Versículo 4. Entonces la gloria de Yahvé se elevó de encima de los querubines y se trasladó al umbral de la casa, la cual se llenó de la nube, y el atrio se hinchó del resplandor de la gloria de Yahvé. Versículo 5. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, a manera de la voz del Dios Todopoderoso cuando hablaba. Versículo 6. Luego que él hubo mandado al varón vestido de lino diciendo: Saca fuego de entre las ruedas, de en medio de los querubines, entró aquel y se paró junto a una rueda. Versículo 7. Y un querubín alargó su mano de en medio de los querubines hacia el fuego que se hallaba entre los querubines, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y se marchó. A partir del versículo número 8 nos habla sobre una descripción de los querubines. Se mostró entonces que los querubines tenían algo como brazos de hombre bajo sus alas. Versículo 9. Y miré, y he aquí que había 4 ruedas junto a los querubines, una rueda al lado de cada querubín. Y el aspecto de las ruedas era semejante al resplandor de la piedra de Tarsis. Versículo 10. Cuando a su forma, las 4 tenían una misma estructura, como si una rueda estuviese atravesando a otra rueda. Versículo 11. Cuando se movía, iba hacia sus 4 lados.
No mudaban de frente cuando caminaban, pues hacia la parte a donde se dirigían sus cabezas, allí andaban, de modo que no tenían que mudar de frente cuando caminaban. Versículo 12. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas estaban llenos de ojos, y también las ruedas en toda la superficie de las 4 ruedas. Versículo 13. Y oí que las ruedas tenían el nombre de volubles. Versículo 14. Cada uno de los querubines tenía 4 caras. La primera cara era cara de querub, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Versículo 15. Y se levantaron los querubines, eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Cobar. Junto al río Cobar estaba la ciudad de Tel Aviv. Versículo 16. Al caminar los querubines, caminaban también las ruedas a su lado, y cuando los querubines levantaban sus alas para remontarse de la tierra, las ruedas no se apartaban de ellos. Versículo 17. Se detenían aquellos, se detenían también éstas, y al levantarse aquellos, se levantaban éstas con ellos, las ruedas, porque el espíritu del ser viviente estaba en ellas. A partir del versículo número 18 nos habla sobre la gloria del Señor que sale del templo, se retira del templo. Versículo 18. Entonces la gloria de Yahvé partió del umbral de la casa y se puso encima de los querubines. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se remontaron del suelo a mi vista y salieron con las ruedas a su lado. Se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé y a la gloria de Dios de Israel que estaba en ellos. Versículo 20. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Cobar, y comprendí que eran querubines. Versículo 21. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas, y debajo de sus alas tenían algo como una mano de hombre. Versículo 22. Era la figura de sus caras como las caras que yo había visto junto al río Cobar. Tenían el mismo aspecto, eran los mismos. Cada uno se movía según la dirección de su cara. Fin del capítulo número 10 del libro de Ezequiel. Para darle más contexto a este capítulo, debemos de continuar inmediatamente con Ezequiel capítulo 11. Castigo de los príncipes del pueblo. Versículo 1. Me arrebató el espíritu y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahvé, que mira hacia el oriente. Y he aquí que a la entrada de la puerta 25 hombres. Había 25 hombres, y vi en medio de ellos a Jesonías, hijo de Asur, y a Fleitías, hijo de Banaías, príncipe del pueblo. Ellos eran príncipes del pueblo. Versículo 2. Y me dijo, Hijo de hombre, estos son los hombres que urden maldades y dan perversos consejos a esta ciudad. Versículo 3. Son los que dicen, preguntando de manera sarcástica, son los que dicen, ¿acaso no han sido construidas poco a casas? Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Versículo 4. Por eso profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre, le dio la orden Dios. Versículo 5. Vino sobre mí el espíritu de Yahvé y me dijo, habla, así dice Yahvé. De esta manera habéis hablado, oh casa de Israel, pero yo conozco lo que pensasteis en vuestro corazón. Versículo 6. Habéis multiplicado los muertos en esta ciudad y llenado de cadáveres sus calles. Versículo 7. Por eso, así dice Yahvé el Señor, vuestros muertos que habéis dejado en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla,
pero yo os sacaré de en medio de ella. Versículo 8. Teméis la espada. Por eso haré venir sobre vosotros la espada, dice Yahvé el Señor. Versículo 9. Os sacaré fuera de ella, y os entregaré en manos de extranjeros, y ejerceré entre vosotros la justicia. Versículo 10. Al filo de la espada caeréis, en los confines de Israel os juzgaré, y conoceréis que yo soy Yahvé. Versículo 11. Esta ciudad no será vuestra olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En el territorio de Israel voy a juzgaros. Versículo 12. Conoceréis que yo soy Yahvé, cuyos preceptos vosotros no habéis observado, ni cumplido sus leyes. Al contrario, habéis seguido las costumbres de las naciones que os rodean. Versículo 13. Estaba yo aún vaticinando cuando murió Feltías, hijo de Banaías, y caí sobre mi rostro, dice Ezequiel. Y clamé con voz fuerte diciendo: Ay, Yahvé, Señor, ¿tú vas a acabar con el resto de Israel? Se preguntaba, ¿tú vas a acabar con todo Israel? A partir del versículo número 14 nos habla sobre la promesa en favor de los cautivos. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo, versículo 15, Hijo de hombre, tus hermanos, sí, tus hermanos, tus parientes más cercanos, y toda la casa de Israel, estos son aquellos a quienes dicen los habitantes de Jerusalén, alejaos de Yahvé. A nosotros nos ha sido dada en posesión esta tierra. Versículo 16. Por eso has de anunciar, así dice Yahvé el Señor, aunque los he llevado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, yo mismo les serviré por un breve tiempo, de santuario en medio de los territorios a donde se han ido. Versículo 17. Vaticina, pues, así dice Yahvé el Señor, yo os reuniré de entre los pueblos, y os recogeré de entre los países en los cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Versículo 18. Volverán allá, y quitarán de ella todos sus ídolos y todas sus abominaciones. Versículo 19. Yo les daré un mismo sentir, y pondré en sus corazones un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que observen mis preceptos y guarden mis leyes y las practiquen, y serán ellos mi pueblo, y yo seré su Dios. Versículo 21. Pero a aquellos cuyo corazón sigue los deseos de sus ídolos y abominaciones, les echaré sus obras sobre su cabeza, dice Yahvé el Señor. A partir del versículo número 22 nos habla sobre el Señor se retira de la ciudad. Dios se retira de la ciudad. Entonces los querubines alzaron sus alas y los siguieron las ruedas, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Versículo 23. La gloria de Yahvé se elevó retirándose de la ciudad y se paró sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Versículo 24. Dice Ezequiel: Luego me alzó el Espíritu y me llevó en visión, en Espíritu de Dios, a Caldea, donde estaban los cautivos, los judíos cautivos, y desapareció de mí la visión que había tenido. Versículo 25. Después dije a los cautivos todo lo que Yahvé me había manifestado. Fin del capítulo número 11 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 12. Ezequiel profetiza la fuga del rey. Versículo 1. Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa de rebeldes, que tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Versículo 3. Tú pues, hijo de hombre, prepárate bagaje de cautiverio, y sal al cautiverio en pleno día, viéndolo ellos, que lo vieran ellos. Trasládate de tu lugar a otro lugar ante sus ojos,
tal vez comprendan, pues son casa rebelde. Versículo 4. Sacarás tu bagaje como bagaje de cautiverio en pleno día delante de sus ojos, y saldrás por la tarde a vista de ellos como uno que va al cautiverio. Versículo 5. Haciendo en presencia de ellos una abertura en la pared por la cual sacarás el bagaje. Versículo 6. Ante su vista te lo echarás al hombro, y lo llevarás de noche, cubierta tu cara, para no ver la tierra. Pues te he puesto como señal para la casa de Israel, como ejemplo, como señal para la casa de Israel. Versículo 7. Yo hice así como se me había mandado, dice Ezequiel, narra Ezequiel. Saqué en pleno día mi bagaje como bagaje de cautiverio. Por la tarde hice con la mano un agujero en la pared, y en la noche saqué el bagaje, alzándolo a la vista de ellos, lo eché al hombro. Versículo 8. Y recibí por la mañana esta palabra de Yahvé. Versículo 9. Hijo de hombre, pregunta. ¿No te han preguntado los de la casa de Israel, esta casa rebelde, qué estás haciendo? Versículo 10. Dile así habla Yahvé el Señor. Este oráculo es para el príncipe que está en Jerusalén, y para toda la casa de Israel que habita en medio de ella. Versículo 11. Dirás, yo os sirvo de señal, como yo he hecho. Así se hará con ellos, al destierro, al cautiverio irán. Versículo 12. El príncipe que está en medio de ellos echará su bagaje al hombre, siendo de noche, y partirá. Le harán un agujero en la pared para sacarlo por allí, y se cubrirá el rostro para que no vean con sus ojos la tierra. Versículo 13. Mas yo extenderé sobre él mi red, y quedará preso en mi lazo, y le haré llevar a Babilonia, tierra de los caldeos, pero no la verá, y allí morirá. Versículo 14. Y a todos los de su servicio, sus auxiliares y sus soldados, todos los esparciré a todo viento, y desenvainaré la espada en pos de ellos. Versículo 15. Y conocerán que yo soy Yahvé, cuando los haya dispersado entre las naciones y diseminado en los países. Versículo 16. Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la peste, a fin de que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y conocerán que yo soy Yahvé. Versículo 17. Y recibir de Yahvé esta palabra. Versículo 18. Hijo de hombre, come tu pan con temor, y bebe tu agua con temblor y angustia. Versículo 19. Y di al pueblo del país, así habla Yahvé el Señor respecto de los habitantes de Jerusalén y de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia, y con espanto beberán su agua, porque la tierra será despojada de cuanto contiene a causa de las injusticias de todos sus habitantes. Versículo 20. Serán asoladas las ciudades pobladas, y el país se convertirá en desierto, y conoceréis que yo soy Yahvé. A partir del versículo número 21 nos habla sobre la seguridad del inminente castigo. Versículo 21. Me fue dirigida la palabra de Yahvé, que dijo, versículo 22, Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que tenéis en el país de Israel y que dice, se van prolongando los días y no se cumplen las visiones? Versículo 23. Por esto diles, yo acabaré con ese refrán. No lo repetirán más en Israel. Al contrario, diles, ya están cerca los días y el cumplimiento de toda visión. Versículo 24. Pues no habrá más visión vana ni adivinación lisonjera en la casa de Israel. Versículo 25. Porque yo, Yahvé, hablaré, y cuando dijere, se cumplirá. No se diferirá para más adelante en vuestros días. Oh casa rebelde, diré una palabra y la cumpliré, dice Yahvé el Señor. Versículo 26. Y me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Versículo 27. Hijo de hombre, mira lo que dice la casa de Israel, la visión que
la visión que éste ve para los días lejanos, para tiempos remotos profetiza él. Versículo 28. Por lo tanto diles, así dice el Señor Yahvé, no se diferirá ya ninguna de mis palabras, la palabra que yo dijere se cumplirá, dice Yahvé el Señor. Fin del capítulo número 12 del libro de Ezequiel. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 11, 12 y 13. En el 11 vimos el castigo de los príncipes del pueblo. En el capítulo número 10 hablamos sobre cómo baja fuego contra la ciudad infiel. Brasas de fuego son el símbolo de la cólera de Dios, que también viene señalado en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El derramarlas sobre la ciudad significa la destrucción de la ciudad por el fuego, como en efecto sucedió y viene señalado en los libros históricos del cuarto libro de Reyes capítulo 25 y en el segundo libro de Crónicas, también algunas veces puesto como Paralipomenos, capítulo 36. También la Babilonia del Apocalipsis perecerá en un incendio, en un intenso fuego. Después tenemos el versículo número 4 que nos dice: Entonces la gloria de Yahvé se elevó de encima de los querubines y se trasladó al umbral de la casa, la cual se llenó de la nube y el atrio se hinchó del resplandor de la gloria de Yahvé. Versículo 5. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, a manera de la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Hay que distinguir en el conjunto de la visión de la gloria de Dios, que es como la imagen del mismo Dios, el carro con su trono, formado por los querubines, la bóveda, el trono de zafiro. El trono es de un zafiro gigante, o al menos esa es la apariencia que se reveló a los ojos de Ezequiel, a la visión de Ezequiel. La gloria había trascendido de su trono y se había colocado en el umbral de la puerta para dar órdenes a los ejecutores de la divina justicia contra Jerusalén infiel. Comentario de Nacar Colunga. Después tenemos el versículo número 8, a partir del cual nos habla sobre las descripciones de los querubines. Se mostró entonces que los querubines tenían algo como brazos de hombre bajo sus alas. Versículo 9. Y miré, y he aquí que había 4 ruedas junto a los querubines, una rueda al lado de cada querubín, y el aspecto de las ruedas era semejante al resplandor de la piedra de Tarsis. La piedra de Tarsis. Ezequiel retoma la descripción que ya nos había anticipado de los seres vivientes en el primer capítulo y comprueba el versículo número 20 la identidad de los mismos con los querubines del Arca de la Alianza, que habían sido figuras de culto, de veneración mejor dicho, que Dios mandó a construir al pueblo de Israel. Luego tenemos el versículo número 13 que dice: Y oí que las ruedas tenían el nombre de volubles. Volubles. El equivalente en hebreo sería Gilgal, Gilgal o Gilgal. Puede significar rueda y torbellino, probablemente, esto de volubles. El versículo número 14 nos dice: cada uno de los querubines tenía 4 caras. La primera cara era de un querub, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Cobar. Versículo 16. Al caminar los querubines caminaban también las ruedas a su lado, y cuando los querubines levantaban sus alas para remontarse de la tierra, las ruedas no se apartaban de ellos. Versículo 17. Cuando se detenían aquellos, los querubines, se detenían también estas, las ruedas, y al levantarse aquellos, los querubines, se levantaban estas ruedas con ellos, porque el espíritu del ser viviente estaba en ellas. La primera cara era de un querub, es decir, de un querubín. Texto difícil de entender porque no sabemos exactamente con qué comparar la cara de un querubín, que no existe en la Biblia de los 70, por cierto, este pasaje. La cara del querub
querubín parece sustituir aquí a la cara de buey que nos había descrito anteriormente, que es la que se omite en este cambio. Se trata quizás de un error de copia, o tal vez se quiera indicar que la cara del querubín estaba vuelta hacia el profeta, que era en ese entonces, al menos así lo había visto Ezequiel, la cara de buey. Crampon pone en tercer lugar la cara de buey y omite la cara de león. Dice el versículo número 18, a partir del cual nos habla de la gloria del Señor que sale del templo. Entonces la gloria de Yahvé partió del umbral de la casa y se puso encima de los querubines. Versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, se remontaron del suelo a mi vista, y salieron con las ruedas a su lado. Se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahvé, y a la gloria de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Versículo 20. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Cobar, y comprendí que eran querubines. Versículo 21. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno tenía 4 alas, y debajo de sus alas tenían algo como una mano de hombre. Versículo 22. Y era la figura de sus caras como las caras que yo había visto junto al río Cobar. Tenían el mismo aspecto, eran los mismos. Cada uno se movía según la dirección de su cara. El Señor apresta a salir del templo, sin embargo se detiene en la puerta oriental, que constituía la entrada principal al templo, como si le doliera separarse de su santuario. Su retiro definitivo es mostrado al profeta y al sacerdote Ezequiel en el capítulo número 11, versículo 22, donde la gloria del Señor se aparta ya del templo y de la ciudad de Jerusalén hacia el monte que está al oriente, el monte de los olivos. Y solo vuelve a establecerse en el templo hasta el capítulo número 43, entre los versículos 2 y 5. Desde que la gloria de Dios sale del primer templo, la vieja y gloriosa obra de Salomón, que era una de las maravillas del mundo antiguo, ya no será el santuario, será un simple edificio que seguirá siendo destruido y saqueado por los caldeos. Esta imagen no podemos dejarla, no podemos pasar sin comentarla un poco. Pensemos si acaso los actos de rebeldía o los malos actos de un sacerdote pudieran ofender tanto a Dios que se retirase de la Sagrada Eucaristía, que se retirase de su presencia, que su presencia siempre debe de ser manifiesta en toda Sagrada Misa para ser pues una Sagrada Misa, para ser liturgia. ¿Qué actos ofensivos pueden hacer que Dios se retire de una misa, de una Sagrada Misa? Probablemente tiene que ser algo muy grave. Por ejemplo, la incredulidad de todos los fieles, que todos los fieles no crean que realmente se presenta el cuerpo y la sangre de Cristo, que Cristo se hace presente en la Sagrada Misa. Eso podría originar que Cristo no se presente, lo cual haría inútil el sacrificio de la misa, el acto de culto. También podría ser, quizá, algún acto de rebeldía sacrílega del sacerdote, de un mal sacerdote desde luego, o tratar de corromper con modernismo el desarrollo de la Sagrada Misa. Por eso es que la forma es importante como el fondo en la Sagrada Misa. ¿Qué otras cosas pudieran ser? Pues se han exhibido a sacerdotes con bandas de rock sobre el altar. Eso es una ofensa. Se ha exhibido a sacerdotes que llevan a mujeres indígenas con ídolos paganos y haciendo danzas extrañas en el altar de la Iglesia Católica. Eso también podría ofender a Dios y que retire su sagrada presencia del templo. Tomarlo en cuenta y si lo ven, denunciarlo. Vamos ahora con el capítulo, con explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 11 del libro de Ezequiel,
que nos habla sobre el castigo de los príncipes del pueblo en su primera parte. Los príncipes del pueblo son las autoridades, son las autoridades. No me refiero solamente a los presidentes, a los reyes en este caso sería porque es el pueblo de Israel. No me refiero solo a los sacerdotes, también a los jueces sería, prácticamente a los empresarios, a los grandes empresarios, a los que tienen el poder, a los que tienen con sus decisiones la capacidad de afectar o de movilizar a las personas. Ellos son los príncipes de un pueblo y muchas veces los príncipes de un pueblo han contribuido a apartarse, a que el pueblo se aparte de Dios. Dice el versículo 1. Ezequiel cuenta: me arrebató el espíritu y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahvé, que mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, y vi en medio de ellos a Jesonías, hijo de Asur, y a Fletías, hijo de Banaías, príncipes del pueblo. Versículo 2. Me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que urden maldades y dan perversos consejos a esta ciudad. Versículo 3. Estos son los que dicen: ¿acaso no han sido construidas poco a casas? Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Versículo 4. Por eso profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Los 25 hombres representan a los jefes del pueblo en todos los aspectos de su vida. Creo que entre los príncipes también se podría incluir a aquellos que tienen el privilegio de ser muy atendidos, muy vistos. Podría considerarse también en cierta forma príncipes de algo, los que más tienen influencia dentro de los medios de comunicación, los que su opinión es tomada en estima. Si ellos también contribuyen a desinformar al pueblo, si ellos contribuyen también a mentir a su conveniencia o apartar al pueblo de Dios con pecado, también estarán cometiendo una grave falta, y no será lo mismo ellos en su posición de poder cómo serán juzgados por Dios. Los 25 hombres que menciona aquí son los jefes del pueblo, y no parecen ser los mismos del capítulo 8, versículo 16. Su maldad consiste en confiar en sus propias fuerzas, en las casas que han sido construidas. Ese es el sentido de lo que acabo de leer, que no se entendía muy bien, ¿no? Estos son los que dicen: ¿acaso no han sido construidas poco a casas? Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Ellos confiaban en la solidez de sus fortificaciones, de sus murallas, desoyendo el consejo del Señor que les hablaba por los profetas. De ahí que se aplicasen a ellos mismos aquella locución proverbial de la caldera o de la olla. Las murallas de la ciudad y las carnes son los habitantes, que a su parecer no pueden quemarse porque la caldera las defiende del fuego enemigo. Esta parte del texto cualquiera de nosotros lo hubiera interpretado como que ellos estaban quejando de que su muralla, de que su ciudad cercada, pues iba a ser el lugar donde ellos se iban a cocer, donde ellos iban a morir de sofocarse, de calor. Pero resulta ser que no, que ellos estaban diciendo que pues esa era su fortaleza y que por lo menos ellos no iban a morir a espada. Que ellos, si morían, iba a ser de hambre o de tristeza o de sed, porque todo estaba bloqueado, todo el acceso de alimentos, de provisiones, de víveres, estaba bloqueado para la ciudad, pero que ellos no iban a morir de forma violenta, que ese podía ser su consuelo. Más adelante, como ya hemos leído, Dios les dice que no será así, y que como le tienen miedo a la espada y tienen tanta confianza en su muralla, ellos tienen que morir a espada. Reconocen pues el peligro en que viven, pero no creen en la ruina que les anuncian en Jerusalén los profetas, principalmente Jeremías, pues Isaías había muerto medio siglo antes, pero recuérdese que Isaías les había profetizado de todo esto. En tiempo del rey Manasés se había referido más bien al combatir la falsa seguridad del pueblo,
La falsa seguridad del pueblo, por ejemplo, decían: nosotros hemos hecho pacto con la muerte. Lo repetían una y otra vez el pueblo falso, los malvados entre el pueblo, que ellos habían hecho un pacto con la muerte y que por eso no tenían miedo. Dios les anuncia que ese pacto será revocado y que ellos morirán, porque ellos buscaron la muerte, ellos buscaron rendirle culto, pues entonces la muerte los alcanzará. Merecen pertenecer, le dice. A un peligro asirio, incluyendo el ataque de Sennacherib contra Jerusalén, que fue frustrado, capítulo 33 al 39, y haciendo frecuentes alusiones mesiánicas y escatológicas, en cambio, cuando alude al cautiverio de Babilonia, lo hace más en forma de consuelo, véase los capítulos del 40 al 66, y también con la trascendencia mesiánica del Eclesiástico 48. Recordemos, en cambio, que Ezequiel profetiza durante los primeros años del cautiverio, que debía durar 70 años. Después tenemos el versículo número 9 que nos dice lo siguiente: os sacaré fuera de ella y os entregaré en manos de los extranjeros y ejerceré entre vosotros la justicia. Versículo 10. Al filo de la espada caeréis, en los confines de Israel os juzgaré y conoceréis que yo soy Yahvé. Versículo 11. Esta ciudad no será vuestra olla, ni vosotros seréis la carne en medio de ella. En el territorio de Israel voy a juzgaros. Era el castigo por lo que he comentado, ¿no? Ellos creían que morirían, pero no lo harían de forma violenta. Era una de sus muchas falsas seguridades en las cosas materiales y por eso Dios les castigó de esa forma. Ejerceré en vosotros la justicia porque no habéis dejado ejercer mi misericordia con ustedes, pues al no arrepentirse Dios no encontró lugar propicio, no encontró la ocasión propicia para ser misericordioso. Luego tenemos el versículo número 10. El versículo número 10, pues se verificó la profecía poco después en Riblá, en el país de Hamat o Amat, al norte de Palestina, donde fueron ajusticiados, acuchillados, pasados a espada, todos los príncipes de Judá, como lo dice el cuarto libro de Reyes, capítulo 25, y Jeremías, capítulo 52, versículo 9. Pues bien, en el versículo 13 dice: estaba yo aún vaticinando cuando murió Feltías, hijo de Banaías, y caí sobre mi rostro y clamé con voz fuerte diciendo: ay, Yahvé, Señor, ¿tú vas a acabar con el resto de Israel? Preguntándose si iba a castigar de la misma forma a todo Israel, porque si así castigaba a los príncipes, pues Ezequiel tenía temor de que se castigara de igual forma a los ciudadanos comunes. A partir del versículo número 14 nos habla sobre las promesas en favor de los cautivos. El versículo 15 dice: hijo de hombre, Dios se refería a Ezequiel, tus hermanos, sí, tus hermanos, tus parientes más cercanos y toda la casa de Israel, estos son aquellos a quienes dicen los habitantes de Jerusalén: alejaos de Yahvé, a nosotros nos ha sido dada en posesión esta tierra. Versículo 16. Por eso has de anunciarles: así dice Yahvé el Señor, aunque los he llevado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, yo mismo les serviré, por un breve tiempo, de santuario en medio de los territorios a donde se han ido. Los judíos que aún estaban en Jerusalén se consideraban privilegiados y despreciaban como contaminados a los que en las primeras deportaciones se habían llevado los babilonios entre los años 605 al 597 a.C. Habían sido llevados a Babilonia, entre los cuales se hallaba también Ezequiel. Dios, por boca del profeta, consuela a los que fueron desterrados, a los que fueron llevados como esclavos, como cautivos, diciéndoles que a pesar de haberlos dispersado por el mundo, en naciones extrañas, había la esperanza de ser restaurado Israel, o sea que ellos regresarían a su tierra prometida. Claro, los fieles. El versículo número 16 dice lo siguiente: por eso has de anunciar:
Yo mismo les serviré de santuario. Suena como una palabra del Evangelio, como en Juan capítulo 15, versículo 4. Evangelio significa las buenas nuevas, las noticias nuevas y buenas. Los desterrados carecían de templo. Recuérdese que no tenían templo en los pueblos paganos donde rendir culto, y creían no poder adorar a Dios abierta y debidamente. Muchas veces en la historia el culto a Dios ha sido completamente perseguido por el Estado. Dios les da más de lo que podían pensar. El mismo Dios será su santuario y podrán adorarlo en cualquier lugar. Permanecerá presente entre ellos en forma invisible, siempre y cuando ellos estén unidos para adorar a Dios y se mantengan fieles a sus mandamientos. El versículo número 17 vaticina pues así, dice Yahvé el Señor: yo os reuniré de entre los pueblos y os recogeré de entre los países en los cuales habéis sido dispersados. Y os daré la tierra de Israel. Versículo 18. Volverán allá y quitarán de ella todos sus ídolos y todas sus abominaciones. Ahora sí lo harán bien. Os recogeré de entre los países. Esto también viene en Jeremías 24. Fillón hace notar que la promesa va aquí ensanchándose más y cita también a Jeremías capítulo 3 versículo 14 y Oseas capítulo 2, Amós capítulo 9. En el versículo número 19 nos dice lo siguiente: yo les daré un mismo sentir y pondré en sus corazones un nuevo espíritu, quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que observen mis preceptos y guarden mis leyes y las practiquen, y serán ellos mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a aquellos cuyo corazón sigue los deseos de sus ídolos y abominaciones, les echaré sus obras sobre su cabeza, dice Yahvé el Señor. Sus obras sobre su cabeza. Recuérdese que eran pues estatuillas macizas. Todas esas obras, todas esas maldades caerán sobre sí, no solamente físicamente. Aquí, como en el capítulo 36, se ve que esto será una maravilla que hará Dios con su pueblo. Tiempo por pura misericordia, a su tiempo por pura misericordia. Véase el Salmo 50. Y no en atención a los méritos de Israel, que si tuviéramos que medir los méritos de Israel conforme a la ley, pues no los tendría, quedaría cautivo. Cambiando Dios mismo sus corazones y perdonando sus pecados por obra de su gracia, que todo lo puede. Romanos capítulo 11, versículos 6 al 26. Y que Dios da según le place estos bienes con soberana libertad. Romanos capítulo 9, versículo 15, Éxodo 33, Mateo 20. De ahí que semejante pasaje que Ezequiel trae del 36, en el capítulo 36, versículo 25, se aplique a las benéficas aguas del bautismo, al cual se llega también por pura misericordia del Señor. Juan capítulo 6, versículo 44, y que gratuitamente nos lava en la sangre de Cristo. Tito 3, Romanos 6. En su alocución solemne al término de la Segunda y terrible Guerra de Europa, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, algunos dicen de 1938 al 45. El Papa Pío XII citó estas palabras haciendo notar cuán lejos de ellas están estos tiempos calamitosos y expresó que hemos de suplicar en nuestra cotidiana oración al Dios del amor que cumpla esta promesa hecha por boca del profeta Ezequiel. Cumpla esta promesa Dios para sus hijos. Versículo 19. Yo les daré un mismo sentir, y pondré en sus corazones un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que observen mis preceptos y guarden mis leyes y las practiquen, y serán ellos mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyo corazón sigue los deseos de sus ídolos y abominaciones, les echaré sus obras sobre su cabeza, dice Yahvé el Señor. De modo que establece bienes espirituales para los justos y castigos severos para los malvados. Eso es algo muy bueno.
También hay otra cosa que debe de llamarnos poderosamente la atención, y es que dice que les dará un mismo sentir. Quiere decir que ya no habrá discordia, y pondré en sus corazones un nuevo espíritu. Un nuevo espíritu. Uno que les inspire cosas buenas, uno que les inspire un buen sentir. Dice a partir del versículo número 22, el Señor se retira de la ciudad. Entonces los querubines alzaron sus alas y lo siguieron las ruedas, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Versículo 23. La gloria de Yahvé se elevó retirándose de la ciudad y se paró sobre el monte que está en el oriente de la ciudad. Versículo 24. Luego me alzó el espíritu y me llevó en visión, en espíritu de Dios, a Caldea donde estaban los cautivos, y desapareciendo de mí la visión que había tenido. Versículo 25. Después dije a los cautivos todo lo que Yahvé me había manifestado. El monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los Olivos, la última parada de Yahvé al salir de la ciudad santa pero ingrata, de la cual se retira. Como otrora desechó el tabernáculo de Silo, en el Salmo número 77, versículo 60, en ese mismo lugar se detuvo Jesús, sin duda recordarlo en este episodio, cuando lloró sobre Jerusalén antes de echar fuera del templo a sus profanadores con látigo en mano. Lucas capítulo 19, versículo 41. Frente al odio mudo de los sacerdotes, a quienes recuerda no solo la profecía de Isaías 56:7 sobre lo que debía ser el templo, sino también el texto en que Jeremías 7:11 había señalado precisamente esa apostasía que aquí se le muestra a Ezequiel. De esos que forman la sinagoga y que aún eran ministros del verdadero Dios, se despidió Jesús al final de su último gran discurso en el templo, narrado en Mateo capítulo 23, versículo 37, anunciándoles que Jerusalén ya no la vería, que a Jerusalén ya no la vería más hasta el día del retorno glorioso, como lo refiere en Zacarías capítulo 14, versículo 4, siendo de notar que fue asimismo en ese monte de los olivos hacia el cual se había dirigido el Señor la noche de su agonía. Mateo capítulo 26, versículo 30. Allí se despidió también de sus discípulos y de este mundo para subir al Padre. Hechos capítulo 1, versículo 9. Después tenemos el versículo número 24 que dice: Luego me alzó el espíritu y me llevó en visión, en espíritu de Dios, a Caldea donde estaban los cautivos, y desapareció de mi visión la que había tenido, y desapareció de mí la visión que había tenido. Versículo 25. Después dije a los cautivos todo lo que Yahvé me había manifestado. También aquí el éxtasis, ese estado de conciencia alterado de Ezequiel, que empezó en el capítulo 8 y en el cual Dios le mostró por qué se retiraba del santuario, todas las abominaciones e infidelidades que cometían incluso los mismos sacerdotes. Este anuncio previo de sus designios es una característica del que él mismo se atribuye. Véase Amós 3, Isaías 41. Es decir, que esta visión profética era un apocalipsis o revelación previa de la más grave importancia para ese momento, como lo es para nosotros el Apocalipsis de San Juan, que está al final del Nuevo Testamento. Véase la alusión al Papa Pío XII, que citamos en la nota al versículo 19 sobre este triste estado de nuestra época, lo cual debe de movernos a no desdeñar como hizo Israel, aquellos anuncios proféticos. Primer libro de Tesalonicenses 5:20, cuya lectura, según ellos mismos, encierra una bienaventuranza. Apocalipsis 1:3. El sabio dice en el Eclesiástico: hará estudio de los profetas. Eclesiástico 39:1. Y en eso también se cumple la señal de que Cristo es el Salvador, porque hacía uso de toda la doctrina de los profetas, y en él se cumplía toda la doctrina, todos los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento.
Vamos ahora entonces a hacer comentario, vamos con los comentarios de Ezequiel capítulo 12, que en su primer versículo, en su primera parte, nos habla sobre Ezequiel, profetiza la fuga del rey. Me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa de rebeldes, que tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Por medio de acciones simbólicas se anuncia en este capítulo la huida del rey Sedecías y las angustias de la ciudad sitiada. Ellos tienen ojos pero no ven. Jesús repite este reproche más de una vez en el Evangelio, es decir, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 13:13, donde explica por qué habla a la gente en parábolas. Él les hablaba en parábolas, dice, pues viendo no ven y oyendo no oyen ni comprenden. Y citando la profecía de Isaías, capítulo 6, versículo 9, sigue diciendo, para ellos se cumple esta profecía de Isaías: oiréis, pero no comprenderéis, veréis y no conoceréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y sus oídos oyen mal, y cierran los ojos, de miedo que vean con sus ojos y oigan, dice, de miedo, yo creo que era de modo, pero dice, de miedo que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y comprenda con su corazón, y se conviertan, y yo los sane. En alguna parte también dice de modo que no logren comprenderlo y que no tengan la forma de escapar de la justicia divina. ¿Por qué? Porque hay algunos que se han negado de todo corazón a pedirle a Dios, que eso es fundamental pedirle, que comprendamos adecuadamente sus sagradas escrituras, porque la gracia para poder entender las sagradas escrituras también viene de Él. Si no tuviéramos su gracia, pues entonces no podríamos entender nada de la Sagrada Escritura. Para poder entender la Sagrada Escritura también se le tiene que pedir a Dios que nos dé la atención necesaria, porque hay sencillamente personas, muchas personas, que no quieren oír nada de la Sagrada Escritura. Vamos ahora con el versículo número 4 que dice: sacarás tu bagaje como bagaje de cautiverio, en pleno día delante de sus ojos, y saldrás por la tarde a vista de ellos como uno que va al cautiverio. El rey escapará al anochecer, pero no por la puerta, sino que, así como el profeta, saldrá de noche por una brecha del muro con un disfraz, ante la inminencia de la catástrofe final que se avecina. Efectivamente, así lo hizo el rey Sedecías, como lo viene narrado en el cuarto libro de Reyes, capítulo 25, versículo 4. En el versículo número 13 dice: mas yo extenderé sobre él, es decir, sobre el rey Sedecías, mi red, no podrá escaparse, y quedará preso en mi lazo, y le haré llevar a Babilonia, tierra de los caldeos, pero no la verá, y allí morirá. Recuérdese que Dios, a través del profeta Jeremías, le había aconsejado al rey Sedecías que se entregara al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que no intentara huir, que no intentara hacerle la guerra, que no generara trampas o alianzas con pueblos inútiles como Egipto, que eran enemigos de Israel, pero en esa ocasión se estaba aliando, y eso lo condenó Dios. Pues no quiso entender el rey Sedecías, y terminaron sacándole los ojos, no sin antes obligarlo a ver cómo mataban a todos sus hijos. Versículo 14. Y a todos los de su servicio, sus auxiliares y sus soldados, todos los esparciré a todo viento, y desenvainaré la espada en pos de ellos. No la verá, recuérdese que Sedecías es llevado a Babilonia, pero no verá ese país porque le sacarán los ojos, como viene en el cuarto libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7, y en Jeremías 52, versículo 11. Vamos ahora con el versículo número 16 que dice: pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la peste, a fin de que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y conocerán que yo soy Yahvé. Algunos de los colaboradores del rey Sedecías se salvan, pero simplemente para llevar testimonio, como se acostumbraba a hacer cuando resultaba un ejército vencido, se dejaba a alguien para enviarle un mensaje al gobernante.
Los dispersos entre las gentes daban testimonio de la justicia del Señor para que todos los pueblos conozcan que hay un Dios que castiga a los malvados. Sobre estos dispersos de Judá se puede ver en varias partes de la Sagrada Escritura. Jeremías indica que algunos volvieron muy pronto, en Jeremías 40, 7 y 12. No debe de confundirse con los mencionados en el capítulo 28, versículo 25, y otros muchos textos alusivos a las otras tribus que lograron retornar a las tribus de Jacob. Vamos ahora con el versículo número 18 que dice: Dios le dijo: Hijo de hombre, come tu pan con temor y bebe tu agua con temor y angustia. Es decir, también cuando comía tenía que hacer penitencia. Versículo 19. Y di al pueblo del país: Así habla Yahvé el Señor respecto de sus habitantes, respecto de los habitantes de Jerusalén y de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia y con espanto beberán su agua, porque la tierra será despojada de cuanto tiene a causa de las injusticias de todos sus habitantes. Serán asoladas las ciudades pobladas y el país se convertirá en desierto, y conoceréis que yo soy Yahvé. Ezequiel se vuelve señal y presagio para su pueblo. Él ejemplifica lo que les va a ocurrir y hace Dios que lo vea el pueblo. Como en otras veces en el versículo 11, debe de hacer lo que todos tendréis que hacer muy pronto, mal que les pese. Temblor y angustia, trágico lenguaje en boca de Dios, un Dios de paz. Muchas expresiones así tiene Dios para repetirle a los profetas al pueblo, y siempre a causa de su amor dolorido por el fracaso del hombre, porque si bien miramos desde Adán y Eva hasta el diluvio universal y la caída de la Torre de Babel, lo que ocurrió en la Torre de Babel, la división de los pueblos, desde Israel hasta hoy, ¿cuántos fracasos humanos por apartarse de Dios han acontecido? Y así será hasta el final. Es la lucha entre las mentiras del progresismo y la verdad a la cual se aferra el conservadurismo. El conservadurismo es el bien, si lo queremos ver como una doctrina política que se adhiere sumisa a la verdad, y el progresismo que siempre se está inventando novedosas mentiras para desviar el corazón de los hombres de la verdad a la mentira del progresismo, a lo novedoso, que es falso. Hasta el anticristo y el Armagedón, hasta ese momento lo veremos. Tesalonicenses 2:3, Apocalipsis 16:16. Hasta la rebelión final de Gog y Magog, los países descritos en Apocalipsis 27. He aquí un examen de conciencia histórico bíblico que la humanidad habría de tener muy en cuenta hacer con ellos, en vez de buscar sus pasadas glorias como pueblo a la soberbia que se conesta con ser colectiva, pues el mundo mira como virtud y ni siquiera piensa en exclamar como Israel en sus momentos de lucidez: bien está que nos hayas humillado, que nos hayas castigado, Señor, porque pecaron nuestros padres contra ti y nosotros también. Véase lo que va a ocurrir en el tremendo capítulo siguiente sobre los falsos profetas. Vamos ahora con el versículo número 19 que dice: y di al pueblo del país, o sea, que les diera este mensaje: así habla Yahvé el Señor respecto de los habitantes de Jerusalén y de la tierra de Israel. Comerán su pan con angustia y con espanto beberán su agua, porque la tierra será despojada de todo cuanto contiene, a causa de las injusticias que todos sus habitantes han cometido. Serán asoladas las ciudades pobladas, y el país se convertirá en desierto, y conoceréis que yo soy Yahvé. Al pueblo del país, los cautivos que, instigados por los profetas mentirosos, como dice el capítulo número 13, y viven en falsa seguridad, creyendo que la ciudad santa no puede caer en manos de los enemigos y soñando con un próximo regreso al país de sus padres, el profeta está encargado de manifestarles y mostrarles la tremenda realidad que se les avecina. A partir del versículo número 21 nos habla sobre la seguridad del inminente castigo, un castigo irrevocable. Versículo 22, Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese
que tenéis en el país de Israel que dice: se van prolongando los días y no se cumplen las visiones. Ese refrán era ofensivo a Dios y era muy propio de los israelitas. ¿Qué es ese refrán? Se dirige a los que no dan oídos, a los que son incrédulos, no dan oídos a los profetas, pretextuando que pasan los días sin que se cumplan los vaticinios trágicos. Se refiere a los oráculos de los profetas anteriores y también de los contemporáneos como Jeremías y el mismo Ezequiel. Vamos ahora con el versículo número 25 que nos dice lo siguiente: porque yo, Yahvé, hablaré, y cuando dijere, y cuanto dijere, es decir, todo lo que dice Dios, se cumplirá. No se diferirá para más adelante. En vuestros días, oh casa rebelde, diré una palabra y la cumpliré, dice Yahvé el Señor. La cumpliré. En vuestros días, texto importante para confirmar la interpretación de las palabras de Jesús: no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo capítulo 24, versículo 34. No va a haber un cambio de generación ni de cosas. Versículo 27, hasta que todo esto se cumpla. Hijo de hombre, mira lo que dice la casa de Israel. La visión que éste ve es para días lejanos, para tiempos remotos, profetiza él. Versículo 28. Por lo tanto diles, así dice el Señor Yahvé: no se diferirá ya ninguna de mis palabras, la palabra que yo dijere se cumplirá, dice Yahvé el Señor. Decían otros: estas profecías, aunque tengan algún significado, no afectarán a nosotros, sino que se cumplirán tan solo en tiempos remotos. El Señor anuncia la proximidad de su cumplimiento, diciendo: no estén seguros, no estén tranquilos, porque esto viene dirigido para ustedes, y hasta que no pase esta generación, esto no cesará. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 12 del libro de Ezequiel. Continuamos después con el capítulo número 13, que, como ya lo anuncia, nos habla sobre el castigo contra los falsos profetas.